El área de pintura española comprende 4 departamentos dedicados a pintura medieval, pintura de Renacimiento y primer naturalismo, pintura barroca y, por último, a Goya y el siglo XVIII. Eso quiere decir que abarca desde los siglos del Románico hasta la muerte de Goya, hasta 1829. Gestiona en torno a las 2.500 obras, a través de las cuales es posible hacer un repaso, y un repaso en muchos aspectos muy detallado, a la historia de la pintura española. De hecho, es imposible tener un conocimiento cabal de la pintura en España durante estos siglos sin pasar por las salas del Prado. La colección del Prado es especialmente rica en obras de algunos de los nombres más importantes que han ido jalonando esta historia. Por ejemplo, el caso de Goya o el caso de Velázquez, ambos absolutamente incomprensibles si no tenemos en cuenta la colección del museo. De Velázquez, el Prado custodia cerca de 50 cuadros, lo que quiere decir que es poseedor de casi el 40% de su producción, y dentro de ese 40% se incluyen la mayor parte de sus obras maestras. En el caso de Goya, el Prado custodia algo más de 130 pinturas, y de entre ellas hay series muy importantes como las pinturas negras, como el conjunto de retratos reales o los cartones para tapices. Otros muchos artistas importantes a la hora de conformar la historia de nuestra pintura están también representados en el Prado, con colecciones más numerosas de las que ofrece cualquier otra institución. Es el caso de Pedro Berruguete, es el caso del Greco, el caso de Ribera, Murillo, o en el siglo XVIII Paret o Meléndez. La colección de pintura española del Museo del Prado, dentro de las colecciones históricas del museo, es probablemente la más dinámica. Una colección que se dispone de manera cronológica y se dispone en la cercanía de otras escuelas de pinturas, lo que permite al espectador, lo que permite al visitante del museo entender hasta qué punto la pintura española no ha sido un fenómeno endógeno, no ha sido un fenómeno resuelto exclusivamente en términos del propio país, sino que ha sido una escuela de pintura muy receptiva a tradiciones externas. Por ejemplo, el visitante llega a las salas del Greco a través de la pintura veneciana, que es un punto de referencia fundamental para el pintor. Las salas de Ribera están muy cercanas a las que muestran a Caravaggio y a sus seguidores. La gran sala de Velázquez se encuentra en la intersección entre las salas de Tiziano y Rubens, dos de sus grandes puntos de referencia. Las salas de Murillo están cerca de las salas flamencas, o Goya y el siglo XVIII se encuentran muy cercanas a los lugares donde se exponen las obras de Tiepolo, de Mengs o de Giaquinto. Con todo eso, el museo ofrece una visión de la pintura española completa, pero también compleja y resuelta en términos de diálogos con otras tradiciones. Y con todo ello, el espectador, el visitante, tiene la oportunidad no solo a asomarse a la historia de la pintura en el país, sino también a la historia del propio país. Generaciones de intelectuales desde hace 2 siglos se han interrogado sobre nuestra personalidad colectiva. La obra de Velázquez, la obra de Goya, la obra de Greco, entre otros, han servido para que desde hace 200 años nos estemos preguntando y obteniendo respuestas sobre nosotros mismos.